En este bloque vamos a hablar un poquito de los sistemas energéticos que se utilizan principalmente durante la realización de ejercicio físico. Comentar para comenzar que la fuente energética, la moneda energética que utilizamos durante el ejercicio, bueno, durante cualquier momento de la vida diaria, pero sobre todo durante el ejercicio, es el ATP. El ATP es primordial para que se produzcan los procesos de digestión, contracción muscular, transmisión nerviosa, incluso para que se produzcan otros procesos primordiales durante el ejercicio físico. Para obtener ATP tenemos distintos sistemas de obtención de energía. Un sistema de obtención de energía de manera inmediata, uno a corto plazo y otro a largo plazo. Estos tres sistemas se traducen en tres rutas metabólicas distintas. El sistema de energía inmediata consiste en la utilización de la ruta metabólica del ATP y la fosfocreatina. El sistema de energía a corto plazo lo obtenemos gracias a la realización de la ruta glucolítica y el sistema de energía a largo plazo lo obtenemos gracias a la utilización de la ruta metabólica aeróbica. Hablaremos a posterior un poquito de cada uno de estos rutas metabólicas. Lo importante que quiero que quede claro en este momento es que estas rutas metabólicas no van a actuar de forma independiente, es decir, se van a solapar dependiendo de la intensidad del ejercicio, de la duración del ejercicio, incluso dependiendo de la disciplina deportiva que estemos analizando, que estemos estudiando. Para comenzar hablaremos de la ruta metabólica de energía inmediata, el sistema de ATP fosfocreatina. La creatina es un tripéptido, es un pequeño péptido, una pequeña proteína formada por 3 aminoácidos, que se almacena principalmente en el músculo. ¿Y cuál es la importancia de esta creatina? Que puede almacenar la energía del ATP gracias a unos enlaces de alta energía. ¿De acuerdo? Esta creatina fosforilada se denomina fosfocreatina y puede proporcionar energía de una manera prácticamente inmediata, transformando el ADP en ATP, nuestra fuente de energía, nuestra moneda energética. De esta manera, el sistema de fosfocreatina representa la fuente más rápida de obtención de energía para el músculo. Por ejemplo, el sistema de la fosfocreatina se puede utilizar en situaciones en las que yo realizo un lanzamiento o un disparo a meta, es decir, esfuerzos puntuales en los que necesito muchísima energía y que van a durar unos pocos segundos, 1 o 2 segundos. El sistema energético de la fosfocreatina no requiere de ningún nutriente. Sin embargo, el resto de sistemas energéticos, de sistemas de obtención de energía, sí que requieren la metabolización de glucosa, de ácidos grasos, incluso de aminoácidos. El primer sistema de obtención de energía que requiere nutrientes y que vamos a ver va a ser el sistema del ácido láctico o glucólisis anaeróbica. En esta ocasión, en este caso, tenemos una ruta metabólica que metaboliza la glucosa de manera incompleta. Transforma la glucosa en 2 moléculas de ácido láctico. Y para realizar esta ruta metabólica no requerimos oxígeno. Lo importante de esta ruta metabólica es que nos va a proporcionar 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que se degrada. En cuanto al metabolismo aeróbico, es una ruta metabólica más a largo plazo. Nos va a proporcionar bastante más energía y consiste en la oxidación, en la metabolización completa de hidratos de carbono, de ácidos grasos, de triglicéridos
o de proteínas, transformándolos en dióxido de carbono y agua. En este caso, nosotros vamos a requerir oxígeno para que se produzca esta completa metabolización. La cantidad de ATP obtenida por cada nutriente puede ser distinto. Así, por ejemplo, el rendimiento energético de una glucosa cuando es metabolizada mediante las rutas metabólicas aeróbicas es de 32 moléculas de ATP. Por contra, de un lípido, de un triglicérido, podemos llegar a obtener hasta 460 moléculas de ATP. Es por eso por lo que las grasas son energéticamente más ventajosas después de su metabolización que los hidratos de carbono. Siempre desde el punto de vista del metabolismo aeróbico, de combustión completa y transformación en dióxido de carbono y agua. Sin embargo, uno de los mayores problemas de la utilización de triglicéridos de grasas como fuente de energía es la generación de cuerpos cetónicos. El problema de estos cuerpos cetónicos es que si se acumulan pueden ser productos tóxicos para nuestro organismo. Sin embargo, en un deportista se pueden utilizar como fuente de energía. En un ejercicio de baja intensidad se utilizan en menor medida. Se utilizan principalmente en entrenamientos de resistencia, en ejercicios de resistencia aeróbica, un maratón, por ejemplo. Pero a pesar de ello, tampoco es que nos proporcionen tanta energía. Hasta un 7% del metabolismo de la célula muscular se corresponde con la oxidación de estos cuerpos cetónicos. Realmente todos hemos oído hablar un poco de estos cuerpos cetónicos cuando hablamos de las dietas cetogénicas. Dietas que se basan en la reducción drástica de la ingesta de hidratos de carbono y la ingesta principalmente de grasas, de triglicéridos. Pues bueno, estas dietas están destinadas a metabolizar estos triglicéridos y utilizar estos cuerpos cetónicos como fuente de energía en última instancia. Es muy interesante la utilización de estos cuerpos cetónicos, como os digo, en entrenamientos de resistencia principalmente aeróbica y bueno, en temas posteriores hablaremos un poquito más de ellos. La utilización de hidratos de carbono o de ácidos grasos como fuente energética va a depender de diversos factores. En primer lugar, el más importante es la relación entre la cantidad de glucosa y de ácidos grasos libres que dispongamos. Si tenemos una mayor cantidad de hidratos de carbono, metabolizaremos antes estos que los lípidos, que las grasas. Por otra parte, también es interesante analizar el tipo de prueba que vayamos a realizar, porque dependiendo de la intensidad y de la duración de la misma, vamos a utilizar principalmente una ruta metabólica basada en glucólisis anaeróbica o una ruta metabólica aeróbica de combustión completa de nuestros sustratos. Así, por ejemplo, en una prueba tipo sprint de alta intensidad y de corta duración en las que necesitamos dar todo en el menor tiempo posible, utilizaremos principalmente como sustrato glucosa y la metabolizaremos parcialmente. Por lo tanto, utilizaremos las rutas de glucólisis anaeróbica para obtener energía, para obtener ATP. Por contra, y siguiendo con el atletismo, si yo estoy realizando una prueba de maratón o de marcha, en este tipo de pruebas yo necesito mantener un ritmo medio o bajo, de media o baja intensidad, pero durante una duración mayor. Por lo tanto, lo que necesitaré será más energía durante más tiempo. Para ello, como os he comentado antes, utilizaremos una combustión completa de sustratos, de hidratos de carbono o de grasas, de lípidos. Por lo tanto, utilizaremos las rutas metabólicas aeróbicas. Desde el punto de vista energético, los sustratos que más energía nos van a proporcionar, como os he comentado anteriormente, son los hidratos de carbono y los lípidos, dependiendo de la ruta que vayamos a utilizar. Sin embargo, hay ocasiones en las que estamos realizando ejercicio durante un tiempo muy dilatado,
y en el que hemos agotado prácticamente todas nuestras reservas de hidratos de carbono y de lípidos. En este caso, nosotros podemos utilizar aminoácidos como fuente de energía. Tenemos una gran cantidad de aminoácidos. Los aminoácidos son las moléculas a partir de las cuales podemos generar proteínas. Se produce la síntesis proteica. Pues bien, sí que es verdad que en caso de necesidad, nuestro organismo puede metabolizar las proteínas, de tal manera que las utilizará como fuente de energía. Esto se producirá si tenemos una baja disponibilidad de sustratos energéticos, de hidratos de carbono o de lípidos. También se puede producir dependiendo de la intensidad y la duración del ejercicio. Si yo estoy realizando un ejercicio y quizás no muy intenso, pero de una duración muy larga, puedo agotar estos sustratos energéticos. Por lo tanto, necesitaré utilizar estos aminoácidos como fuente de energía. El grado de entrenamiento es muy importante también en este sentido. ¿Por qué? Porque cuanto más entrenado esté mi deportista, cuanto mayor sea el grado de entrenamiento para realizar la disciplina que realiza habitualmente, mayor capacidad de oxidación de ácidos grasos y de hidratos de carbono tendrá, por lo tanto, menor necesidad de utilización de aminoácidos encontraremos. El metabolismo energético, como os he querido mostrar en esta presentación, es bastante complejo. Os he dado unas pequeñas pinceladas de rutas metabólicas, no hemos profundizado en ellas, pero tiene gran complejidad. Y una cosa que es muy interesante es que todas estas rutas metabólicas están interconectadas entre sí, de tal manera que uno de los nutrientes puede integrarse en una ruta metabólica que a priori no le correspondería. Así, por ejemplo, por poneros un ejemplo, un aminoácido se puede transformar en glucosa que nos proporcionará energía a través de la glucólisis anaeróbica. ¿De acuerdo? Nos proporcionará energía en caso, pues lo que os comentaba, de estar realizando un sprint. Con el glicerol de los ácidos grasos puede ocurrir lo mismo. El glicerol también puede entrar en la ruta glucolítica y transformarse en lactato y obtener energía de manera instantánea. Para terminar, me gustaría relacionar los distintos sistemas energéticos de los que ya hemos hablado con diversas disciplinas deportivas. Me gustaría daros ciertos ejemplos. Por ejemplo, el sistema energético del ATP y fosfocreatina, como os he comentado, es un sistema de obtención de energía inmediata. Por lo tanto, requeriremos este sistema de energía en disciplinas como un lanzamiento, como un salto, es decir, en disciplinas en las cuales necesitamos realizar un esfuerzo en segundos. Disciplinas de fuerza, disciplinas de velocidad. Os he puesto también antes un ejemplo de una disciplina en la cual se utilizará la glucólisis anaeróbica o fermentación láctica. Esta ruta metabólica se utilizará en disciplinas de alta, media intensidad, como son un sprint. En este caso, requeriremos utilizar hidratos de carbono y requeriremos utilizar el glucógeno muscular como fuente de energía y podremos mantener esta ruta metabólica activa durante segundos o minutos. Las disciplinas que utilizan fermentación láctica son disciplinas que se caracterizan por ser disciplinas de fuerza y velocidad. Por último, también os he puesto ejemplo de disciplina que utiliza principalmente fosforilación oxidativa. Un maratón, un ciclismo en carretera, son disciplinas que utilizan glucógeno, ácidos grasos y proteínas como fuente energética. ¿Por qué? Porque duran entre minutos y horas. La duración de esta prueba suele ser entre minutos y horas. La intensidad de esta disciplina deportiva suele ser media-baja y suelen necesitar gran cantidad de oxígeno. Es por eso por los que se denominan disciplinas de resistencia aeróbica. Esto tan simple realmente no es así, porque hay disciplinas como el fútbol, el tenis, que implican varias rutas metabólicas distintas. Por ejemplo, en un fútbol yo puedo estar corriendo a través del campo, por lo tanto utilizaré metabolismo
disciplinas que utilicen resistencia aeróbica, utilizaré metabolismo aeróbico, pero en los momentos de chutar, de pasar el balón, requiero fuerza o velocidad, por lo tanto requiero un aporte energético más rápido que obtendré gracias a la creatina o el ATP o la fermentación láctica. Y es por eso por lo que os decía en el principio de esta presentación que los sistemas de obtención de energía no actúan de forma independiente. Por lo tanto, si yo quiero clasificar mis disciplinas deportivas dependiendo de la ruta metabólica principal utilizada o dependiendo de las cualidades que se utilizan para realizarla, la clasificaré teniendo en cuenta la la ruta metabólica utilizada en mayor medida, pero eso no quiere decir que no vaya a utilizar otras rutas metabólicas distintas.